Bueno, le decía, la columna se llama Zedillo y Calderón desnudan a Obrador. Seguramente muchos recuerdan que en 1996 los tres líderes arriba citados, Zedillo, Calderón y Obrador, hicieron posible la democratización de la vida nacional. Con Ernesto Zedillo a la cabeza, en su calidad de presidente de los mexicanos, la reforma electoral largamente anhelada fue posible por el empuje decidido de los jefes del PAN, del PAN, Felipe Calderón, y del PRD, López Obrador. Una reforma histórica que acabó con el control electoral del viejo PRI y que significó el nacimiento del IFE, hoy INE, y el inicio de la normalización democrática, la alternancia mediante elecciones confiables, equitativas y transparentes en donde los votos cuentan y se cuentan. Un salto cuántico que marcó el inicio de la alternancia en el poder en México, que provocó la caída del viejo PRI y que, sobre todo, permitió el arribo a la primera magistratura de populistas como el propio López Obrador. Lo paradójico del tema es que hoy, 26 años después, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo alertaron al mundo del objetivo perverso del mandatario mexicano, López Obrador, de dar muerte a la democracia mexicana. La voz de alarma fue tal que incluso el expresidente Calderón le puso fecha a la muerte de nuestra democracia. Así lo dijo: hoy México es una democracia a punto de caer, que puede caer en un mes, advirtió en alusión a la reforma regresiva propuesta por López Obrador, el mismo que ayudó a construir el andamiaje democrático en México para empezar su destrucción ya en el cargo como presidente. Y precisamente sobre esa regresión autoritaria propuesta por López, el expresidente Zedillo fue más allá y lapidario acusó que Obrador propone un andamiaje propio del ciclo de las dictaduras. Así lo expuso de manera textual. Hay que decirlo con toda claridad. En nuestros países latinoamericanos se vive una regresión democrática que cumple el ciclo del populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos ya están en la dictadura. Esto en alusión a que hoy en México el presidente López Obrador quiere acabar con la democracia. En otras palabras, resulta que los expresidentes mexicanos Zedillo y Calderón señalaron frente al mundo la traición democrática del actual presidente mexicano, quien llegó al poder por la vía democrática y que al día siguiente de iniciar su mandato se empeñó en destruir la democracia mexicana para imponer una tiranía que hoy ya es visible para todo el que quiera verla. En efecto, el mundo ya lo sabe, López Obrador es el autor intelectual y material del crimen de la democracia de nuestro país. Pero vamos por partes. La opinión de los expresidentes Zedillo y Calderón se produjo como parte de sus respectivas intervenciones en el Foro 20 años de la FIL, Democracia y Libertad, que en días pasados se llevó a cabo en Madrid, en donde el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa convocó a quienes alguna vez llamó los héroes de la democracia en México. En su turno, Zedillo dijo que Latinoamérica vive lo que calificó como una década perdida, 2015-2025, con un crecimiento económico mediocre, con más pobreza y una mayor desigualdad. Pero sobre todo cuestionó el deterioro político y social de los gobiernos de la región, cuyos liderazgos surgen a partir de fórmulas mágicas y culpando a los otros de todos los males. Una película que, por cierto, ya hemos visto en México. Luego señaló que lo más preocupante es que se reproduce sin freno el ciclo del populismo, aquel en donde los líderes populistas y demagogos acceden al poder mediante la democracia, pero lo primero que hacen, ya en el poder, es destruir la propia democracia. ¿Y cómo lo hacen?, preguntó Zedillo, y él mismo respondió: buscando formas de callar a los críticos, a quienes censuran, persiguiendo e intimidando a los opositores, debilitando los contrapesos institucionales creados para impedir conductas abusivas en el poder. Y volvió a preguntar: ¿y para qué debilitan la democracia? Para cumplir, así lo respondió, el ciclo del populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la dictadura. Y eso lo tenemos que decir con toda claridad, sentenció Zedillo. Es decir, México ya está en la ruta del fascismo y la dictadura. A su vez, Felipe Calderón fue directo y sin titubeos dijo que la democracia mexicana está
a un mes de caer. Luego enumeró los signos vitales que confirman que la mexicana es una democracia al borde de la muerte. 1. Que Obrador rechaza el respeto al juego democrático y los mejores ejemplos son las consultas a modo para tirar el Naim, para enjuiciar a los expresidentes y los ataques diarios al INE y a sus consejeros. 2. Que en el gobierno de López nadie tiene derecho a disentir, los críticos son perseguidos mientras los opositores son presionados y hasta acusados de traición a la patria. 3. Que en México, además de tolerar los grupos de presión, existe una abierta complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, al extremo de que no pocas regiones del país viven la captura del Estado por parte del crimen. 4. Y que existe un ambiente de linchamiento contra periodistas y medios, además de un hostigamiento permanente a todo aquel que se atreve a cuestionar. Por último, Calderón sintetizó el gobierno de López Obrador en 3 palabras: populismo, polarización y posverdad. Por eso llamó a los partidos opositores de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a un ejercicio auténtico para abrir sus puertas a la sociedad a partir de un padrón depurado para buscar una candidatura presidencial única, y exigió una auténtica participación ciudadana para superar las irresponsabilidades estratégicas de empresarios y ciudadanos que se han alejado de la política. Así, con argumentos incuestionables, los expresidentes Calderón y Zedillo desnudaron la impostura democrática de López Obrador, el verdadero autor intelectual de la muerte de la democracia mexicana. Al tiempo. ¿Qué le pareció?